Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como saben, soy Miguel Garrido, el presidente de CEIM, y me acompaña en esta presentación Gregorio Izquierdo, el director del Instituto de Estudios Económicos. El motivo de la convocatoria de hoy es darles a conocer, presentar el estudio encargado por CEIM y elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, la tributación del ahorro y su incidencia en la reactivación económica desde la perspectiva de la competitividad regional. La semana pasada fueron presentados el proyecto de los presupuestos generales del Estado y en él se contemplaba un incremento de la presión fiscal, concretamente y no exclusivamente en los impuestos de sociedades, IRPF, patrimonio. Y eso para nosotros implica una merma en la competitividad empresarial, en el crecimiento, en el empleo y en el bienestar, en el estado de bienestar. Como saben, Madrid desde hace un par de décadas lidera el crecimiento económico de España y muchas veces se ha cuestionado, se ha argumentado que ello era debido al efecto de la capitalidad. Es evidente que eso no es así, puesto que Madrid es capital de España desde hace cientos de años y solo ha empezado a despuntar y a liderar el crecimiento en estos últimos años. Y por lo tanto parece que es evidente que ello es debido a una buena política, concretamente en el ámbito fiscal, un sistema fiscal incentivador del ahorro y de la inversión y que permite más capacidad de gasto, más renta disponible para las familias y para las empresas. Desde luego también a una libertad económica en muchas materias, por ejemplo, en materia comercial y en algunas otras, y también en una política adecuada de inversión en infraestructuras en vez de en algunos otros asuntos más identitarios, pero que no tienen una repercusión positiva en la actividad económica. Se ha vuelto a demostrar que en sociedades avanzadas donde hay una presión fiscal adecuada, el disminuir la presión fiscal implica una mayor recaudación de impuestos y eso se ha vuelto a ver en el caso de Madrid continuadamente. En Madrid, además, durante estos años ha pasado a ser la región más solidaria de España, puesto que es la que más contribuye a la financiación del Estado, como digo, todo consecuencia de una política fiscal adecuada. Ahora mismo nos encontramos en un momento crítico para el tejido empresarial, para toda la sociedad naturalmente, pero específicamente para el tejido empresarial por la caída de actividad a consecuencia de la COVID. Y desde un primer momento, en el mes de marzo, para aplicar a una situación de crisis que se entendía que iba a ser temporal, lo que se han aplicado son medidas coyunturales, ¿no? Pero apenas ha habido ayudas directas o rebajas fiscales como sí ha habido en otros países europeos, ¿no? Y yo creo que la situación actual lo que requiere son medidas mucho más contundentes que permitan la viabilidad, que permitan que las empresas atiendan a su crisis de rentabilidad, a su crisis de viabilidad, más que a problemas de liquidez, que es lo que hasta ahora se han afrontado con las medidas puestas. Este estudio, a nuestro juicio, no puede ser más oportuno, puesto que, como explicará Gregorio en su explicación del contenido del mismo, se va a ver cómo las políticas acertadas tienen consecuencias directas en el crecimiento, en la creación de riqueza y en el bienestar del conjunto de los ciudadanos. Desde luego, mi conclusión es que este estudio deja claro que la política fiscal aplicada en la Comunidad de Madrid en estos últimos años es y debe ser un ejemplo a seguir por el resto y en ningún caso una anomalía a corregir como desde algunas instancias políticas se está insinuando. Así que muchas gracias y paso la palabra
al director del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, para que pase a detallar los pormenores del estudio. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. A mí me gustaría comenzar, como no puede ser de otra forma, agradeciendo a CEIN la posibilidad y la confianza que ha depositado el Instituto de Estudios Económicos para afrontar una cuestión tan importante y relevante tanto para la región de Madrid como para los empresarios de Madrid, como, por no decirlo, para el conjunto de España. El tema trasciende la consideración autonómica que tradicionalmente se contempla. En primer lugar, me gustaría comentar que la imposición patrimonial tiene el dudoso honor de integrar a las figuras tributarias más cuestionadas y reprobadas de todo el sistema fiscal. A pesar de ello, España tiene una tributación patrimonial de las más gravosas de la Unión Europea, según el ranking de competitividad fiscal de la Tax Foundation que publica en España el Instituto de Estudios Económicos. Es decir, las figuras más cuestionadas y controvertidas, España precisamente en las mismas es donde las tiene más gravosas dentro de nuestro entorno comparado. No hay mejor prueba de la distorsionante y de lo contraproducente que son estas figuras que la evidencia internacional al respecto. De nuestro entorno más inmediato, esto es, de los países con los que competimos de forma más directa y de los que podemos extraer las mejores enseñanzas aplicables a nuestro país. Pues bien, en la actualidad no existe ningún país dentro de la Unión Europea que tenga un impuesto de patrimonio semejante, igual o equivalente al impuesto de patrimonio español. Ningún país. Somos la anomalía dentro del conjunto de la Unión Europea respecto a la existencia de patrimonio. Esto sería una razón para plantearnos que debe ser una figura que si los demás no la tienen, difícilmente podemos pensar que hay razones de peso para tenerlo en España. La principal razón por la que no la tienen es que son figuras que tienen altos costes. De hecho, la función de control que en su día legitimó al impuesto de patrimonio cuando nace en los años 70 en España ha perdido su razón de ser, porque las haciendas públicas tienen posibilidades alternativas a través de la información generalizada de contribuyentes, de catastro, de información financiera, que hace innecesario un impuesto de control al respecto para obtener información que ya tienen. La segunda gran figura de imposición patrimonial son los impuestos sobre sucesiones y donaciones. Son figuras que también son evitadas en muchos países y los que las tienen, la tienen a tipos mucho más moderados que el vigente en España. Ahora mismo, en la Unión Europea, la mayor parte de los países de la Unión Europea, 15 de los 27, no tienen impuestos sobre sucesiones y donaciones o lo tienen a unos tipos que podríamos denominar residuales. Respecto a la moderación, cabe decir que el tipo medio del impuesto sobre sucesiones dentro de la OCDE es del 15% y, por lo tanto, muy por debajo del nivel de tipo del 34% español, que llega hasta el 82% en los casos más extremos. En ningún caso no existe la circunstancia de que haya algún país dentro de nuestro entorno inmediato que coincida la coexistencia de impuesto de patrimonio e impuesto de sucesiones. Por lo tanto, España es doblemente perjudicada por la coexistencia de ambos tributos. La verdad es que la cada vez menor utilización de estas figuras en el entorno comparado procede de que se va conociendo cada vez mejor su negativa contribución, lo que ha dicho el presidente Garrido, al bienestar económico y social. Son impuestos que generan fuertes distorsiones, exceso o gravamen, alteran decisiones y alteran el crecimiento económico en mucha mayor medida que los pretendidos beneficios que pueden obtenerse de la recaudación. Es decir, que en términos de coste-beneficio no son impuestos que se puedan justificar. Y voy a citar dos referencias. El caso de Alemania. El caso de Alemania, el prestigioso centro de investigación IFO, en un estudio que se cita en el estudio del Instituto de Estudios Económicos, ha evaluado qué pasaría en Alemania de reintroducir el impuesto de patrimonio que actualmente no existe, porque el impuesto de patrimonio fue suprimido en Alemania en el año 94. Pues bien, según el IFO, que es unos centros de investigación, un equivalente al Instituto de Estudios Económicos en Alemania, el coste para Alemania de introducir el impuesto de patrimonio supondría una pérdida del 5% de la renta alemana a medio y largo plazo. Es decir, Alemania perdería un 5% de su PIB como consecuencia de introducir el impuesto de patrimonio. Y además, y esto es lo que es más novedoso al respecto, encuentran que la introducción del impuesto de patrimonio en Alemania implicaría una reducción neta de la recaudación global del sistema tributario alemán. Es decir, que la mejora de recaudación directa del impuesto de patrimonio se vería sobrecompensada por las pérdidas de recaudación del resto de figuras como consecuencia de la caída de actividad, empleo e inversión de la introducción de patrimonio. Esto es importantísimo, porque introducir un impuesto que al final tiene una contribución negativa al conjunto de la recaudación y por medio supone una contracción muy relevante de la actividad,
para un país tan importante y con la seriedad que hace este tipo de cosas como es Alemania, ya tenemos una referencia importante. Pero no solo es Alemania. El caso de Francia pasó igual. También se cita otra referencia. Es decir, cuando se puso impuesto sobre patrimonio en Francia hace unos años, que también se retiró como consecuencia de los efectos tan negativos que provocaba, se identificó que la pérdida de recaudación neta para el conjunto del sistema tributario francés era del doble que el aumento de la recaudación obtenida como consecuencia de introducción de patrimonio. Son impuestos que a la postre tienen un impacto negativo sobre la recaudación cuando se analiza el conjunto del sistema, no solamente la figura como tal. ¿Por qué se produce esto? Porque tiene unos altos costes en términos de directos e indirectos. En primer lugar, los impuestos patrimoniales lo que hacen es encarecer el coste de capital, la componente fiscal del coste de capital. O que es lo mismo, penalizan el ahorro, penalizan la inversión, penalizan la productividad, penalizan el crecimiento económico, que son la base del crecimiento, la prosperidad y el bienestar a largo plazo. En España esto es incuestionable que está sucediendo, porque, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado se está planteando un tipo de impuesto de patrimonio hasta el 3,5%. En el actual entorno de rendimientos reales moderados español, un tipo del 3,5% fijo y más en un momento de pérdidas como es el actual para muchas empresas, supone un tipo efectivo superior al 100% y, por lo tanto, no puede ser más distorsionante. Pero no solamente son las implicaciones directas, también están las implicaciones indirectas. No se visibilizan de forma tan clara como las directas, pero son aún peores. En primer lugar, estos impuestos provocan una deslocalización de ahorro y de contribuyentes con más talento a terceros países. Es muy fácil, no hace falta paraíso fiscal, a terceros países cercanos que no aplican estas figuras, como estoy diciendo. Y hay una referencia que es muy importante, como Portugal, que tiene un régimen preferente para expatriados. Es decir, se producen deslocalizaciones de contribuyentes a jurisdicciones cercanas que carecen de esos impuestos que son tan disuasorios y tan evitados por aquellos contribuyentes precisamente que quieres gravar. En segundo lugar, y como se plantea en el estudio, España tiene un problema de desequilibrios importante, un problema de deuda externa que financiar, un problema de una posición de inversión neta negativa importante, un problema de deuda pública importante. Tenemos desequilibrios que tenemos que financiar. ¿Cómo se financian los equilibrios? Con inversión exterior. Pues bien, estas figuras desincentivan, disuaden fuertemente la entrada de capital para financiación de nuestros equilibrios exteriores cuanto más necesario es. Y ahora el tercer efecto, que recientemente un estudio del Fondo Monetario Internacional ha identificado y me parece especialmente relevante en un ámbito como el de CEIN. Estas figuras son críticas, son especialmente determinantes en provocar desaparición de empresas en los momentos de transmisión generacional. La imposición de sucesiones es una imposición muy relevante, muy influyente a nivel internacional cuando existe para impedir que las empresas puedan sobrevivir al trasvase de una generación a otra. Por esto, y esto es una buena noticia dentro de lo que estamos diciendo, en el caso de la Unión Europea hay una recomendación que España la está siguiendo para exonerar de gravamen las empresas y participaciones empresariales, impuestos sobre sucesiones y donaciones. Pero no se nos puede olvidar que es importantísimo porque hay empresas que a lo mejor no sean objeto de esta modificación que está limitada a una determinada serie de supuestos y que a lo mejor sí ven peligrada su supervivencia como el caso de una transmisión intergeneracional. A mí me parece que el planteamiento de incrementar la denominada armonización fiscal entre comunidades autónomas es un planteamiento que no es adecuado y que genera inconvenientes añadidos. Primero, lo que estamos negando es la corresponsabilidad fiscal. Lo que estamos diciendo es que las comunidades autónomas no puedan ejercer su corresponsabilidad fiscal. Eso es lo que estamos diciendo. Y la corresponsabilidad fiscal es un elemento clave. Es un elemento intrínseco a la naturaleza de un Estado autonómico como el que se ha configurado en España. No podemos decir un Estado autonómico y luego no dejar a las comunidades autónomas libertad para determinar el diseño de su gasto público y sus ingresos públicos. La comunidad autónoma, en el ejercicio de su corresponsabilidad, tiene el derecho a ejercer la corresponsabilidad y el deber de ejercerlo. Más aún, esto es aún más obligado en el caso de España, en la medida que una parte del territorio español, la parte del territorio del régimen foral, tiene su corresponsabilidad fiscal brindada en la Constitución. No podemos plantear que lo que es bueno para una parte, porque es bueno la corresponsabilidad fiscal en los regímenes forales, no lo sea también para el resto. Entonces, por lo tanto, la corresponsabilidad fiscal es un derecho y un deber de las comunidades autónomas para diseñar su gasto e ingreso público de acuerdo a cómo, a las preferencias de ciudadanos libremente expresadas. Eso es la clave de lo que estamos diciendo. Y además tiene efectos importantes asignativos, la corresponsabilidad fiscal. Hay una evidencia incuestionable que, al igual que la competencia mejora la calidad y el coste de los bienes y servicios ofrecidos en el sector privado, sectores con más competencia tienen mejores calidades y mejores precios para los consumidores, en el sector público sucede lo mismo.
La competencia entre jurisdicciones territoriales provoca una palanca de mejora de eficiencia en la provisión de servicios públicos. Y esto es muy importante, porque la eficiencia del gasto público es uno de los grandes retos pendientes de la Hacienda Pública Española. Por lo tanto, sería especialmente equivocado eliminar uno de los pocas palancas de eficiencia institucionales que tenemos para mejorar la eficiencia del sector público. Y de hecho, la Comunidad de Madrid tiene unos ratios de eficiencia del gasto público superiores al resto de España, precisamente por esta circunstancia. Pero no es solo esto. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, la prohibición de ejercer la corresponsabilidad fiscal tiene importantes costes en términos de desempeño económico y bienestar social. En el estudio se evidencia que la competitividad fiscal, por aquí lo que estamos diciendo es que las comunidades autónomas puedan apostar por un modelo tributario de competitividad fiscal, es crítica para el desempeño económico de las regiones. Madrid, como ha dicho el presidente Garrido, ha sido un modelo de éxito. Modelo de éxito desde que apostó por la corresponsabilidad fiscal. No antes, desde que apostó por la corresponsabilidad fiscal ha sido un modelo de éxito en términos de diferencial de crecimiento con el resto de España, cayendo más en los momentos de recesión, cayendo menos en los momentos de recesión, creciendo más en los momentos de expansión. Por lo tanto, lo que funciona hay que ser muy prudente a los efectos de cuestionarlo. Precisamente lo que tenemos que cuestionar es lo que no ha funcionado, que es precisamente lo que en ocasiones se intenta generalizar al resto de regiones. Hay un índice que es muy importante de la Comunidad Europea, la Comisión Europea, que en estudios se referencia, que es el índice de competitividad regional oficial de la Comisión Europea. El índice de referencia de la competitividad regional en la Unión Europea sitúa a Madrid como la región más competitiva de España. Tiene un 17% más de competitividad que la media de la Unión Europea y un 60% de competitividad más que la media de España. Esto es importante, pero no nos podemos caer en la autocomplacencia, porque Madrid, a pesar de esta posición liderando la competitividad española, está todavía a gran distancia de las regiones más competitivas de la Unión Europea. Y nuestra aspiración debe ser precisamente acortar las brechas con las regiones líderes de competitividad, no a ensanchar las mismas, reduciendo las posibilidades de que una región española pueda ser competitiva. Y ahora voy a hacer una cifra que hemos entendido a raíz del estudio. Según nuestras estimaciones, el efecto sobre la competitividad es tan importante de una subida de imposición patrimonial como consecuencia de una pérdida de corresponsabilidad fiscal que la falta de corresponsabilidad fiscal en Madrid provocaría una pérdida de competitividad que a medio y largo plazo podría implicar una contracción mínima del orden del 2% del PIB regional. Es decir, Madrid sería un 2% más pobre en términos de producto regional en un modelo que tendría falta de corresponsabilidad fiscal. Esto es muy importante porque trasciende la Comunidad de Madrid. Esto sería equivalente a que el conjunto de España perdería medio punto de PIB solamente por esta medida, que sería mucho mayor. Porque, claro, en el momento en que tú pones falta de corresponsabilidad fiscal y obligas a una armonización de todas las comunidades autónomas, no solo Madrid tendrá que subir los impuestos, habrá otras que tendrán que subir los impuestos. Por ejemplo, Andalucía también ha apostado por estos sistemas, Galicia también ha apostado por estos sistemas, por lo tanto, los costes sobre el bienestar serían sustancialmente mayores. Por lo tanto, estamos apostando por una medida que provocaría un empobrecimiento artificial muy significativo en el caso de Madrid, del 2%, pero en una economía tan internacional como es la economía madrileña con el resto de España, muy significativo para el conjunto de España, incluso para aquellas regiones que pretendidamente apoyan esta medida. Pero es más, a la vista de la experiencia comparada de Alemania y Francia, como hemos citado anteriormente, el impacto a medio y largo plazo sobre la recaudación global neta del sistema de estas medidas pensamos que sería significativamente negativo. Es decir, que no aportaría recaudación, perderíamos recaudación. Por tanto, estaríamos en el peor de los mundos. Una situación en que no contribuiríamos a la consolidación de las finanzas públicas, pero habríamos generado una distorsión añadida a lo que es el crecimiento económico, precisamente cuanto más necesario lo es, porque en este año casualmente vamos a tener la contracción mayor de la historia económica conocida de España. Y a mí me gustaría incorporar unas reflexiones adicionales desde la perspectiva de la economía política y, por lo tanto, de alguna manera de carácter moral o de justicia material, acerca de la realidad de los contribuyentes madrileños. Los ciudadanos de Madrid, y en el estudio se evidencia, ya son los que más impuestos pagan de España en términos per cápita. Es decir, cada madrileño paga un 32% más que la media de España de impuestos. Por lo tanto, difícilmente podemos plantearnos que la región que sus ciudadanos pagan más impuestos es la que precisamente está generando un problema al sistema. Serán otras regiones las que están generando un problema al sistema, no la que más está pagando. En segundo lugar, y muy importante, el territorio y los ciudadanos de Madrid son los más solidarios de España.
en términos de balanza fiscal, la Comunidad de Madrid está aportando al resto de España un monto de 19.000 millones de euros al año. La siguiente comunidad autónoma que más aporta es Cataluña, del orden de cerca de 10.000 millones. Y hay 14 comunidades autónomas que no aportan, que son beneficiarias netas del sistema. Obviamente, estamos diciendo que Madrid es la región más solidaria. Esto es importante, porque Madrid es la región más solidaria porque apostar por un modelo de prosperidad. Si circuitamos la prosperidad de la región, a lo mejor la contribución al resto del sistema va a tener que verse afectada necesariamente. Y tercero, y esto es muy novedoso y me gustaría incorporarlo en el análisis, los ciudadanos de Madrid son los que mejor cumplen sus obligaciones fiscales. Podría decir, no, eso lo dice usted. No, lo digo yo porque es muy sencillo. En el estudio se evidencia que Madrid es la comunidad autónoma con menos economía sumergida de España. Tiene una economía sumergida del 16% frente al 23% de la media de España. Por lo tanto, dado que el peso de la economía sumergida influye muy negativamente en los ingresos, en la tributación de los ciudadanos de cada región, parece que más obligado, más razonable que agravar las diferencias entre regiones, penalizando aún más las que ya más contribuyen, reducir las diferencias de cumplimiento entre las que cumplen más y las que cumplen menos. Por lo tanto, esa sería la prioridad. A título de cierre, me gustaría incorporar una reflexión global. Y es que para avanzar en el camino de la prosperidad y el progreso, parece más razonable imitar las prácticas de los territorios que mejor desempeño alcanzan, no solo España, sino a nivel europeo, que no generalizar la de aquellos que peores resultados obtienen, y ya que ello llevaría consigo a un indeseable e inevitable empobrecimiento de todo el conjunto y un ensanchamiento de la brecha de competitividad, y prosperidad en relación al resto de Europa. Nuestra aspiración debe ser mejores que lo que somos, ser más parecidos a los mejores de Europa y no conformarnos con apostar por generalizar prácticas que nos conducen justo en el extremo contrario.